RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas el mal? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. Bueno, muy buenos días. Hoy 30 de agosto del año 2022. Muchísimas gracias y presentamos primero los créditos a la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares, a la Gerencia de Producción, Wilitza Arcaya, Producción, Catherine Manzano y Controles, Julio Pinto. Por acá, Luis Armando Betancur, coordinador del Foro Penal en el Estado Carabobo. Para quienes nos escuchan y recientemente nos escuchan, el Foro Penal es una organización no gubernamental que se encarga de la defensa, promoción y protección de los derechos humanos en Venezuela. Y ya a lo largo de todos estos años que tenemos trabajando por la defensa de los derechos humanos, ya hoy Foro Penal está constituido en más de 29 ciudades del mundo, donde desde ahí venimos precisamente a defender los derechos humanos de cada uno de los venezolanos. Específicamente lo que se trata con relación a la detención con fines arbitrarios o con fines políticos, las personas que han sido sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes, o torturas, o desapariciones forzadas de personas, y además de eso, las víctimas de la represión por parte del Estado. Recordemos que el Estado es el único que puede violar los derechos humanos, vulnerar los derechos humanos. Lo que nosotros hemos venido denunciando ya a lo largo desde el año 2014, el Foro Penal ha venido registrando una cifra sumamente importante en el transcurso de todo este tiempo, donde hemos hecho una clasificación luego de un estudio bastante extenso por parte de nuestro director presidente, el doctor y abogado Alfredo Romero, que se hizo una clasificación de 5 categorías de presos políticos, dentro de los cuales se encuentran hoy las personas que se encuentran privadas de libertad precisamente con estos fines arbitrarios, y que cada una de ellas se encuentra en alguna de esas categorías. Una de las cosas que nosotros debemos mencionar es que a pesar de que no ha habido unas protestas comparadas con relación a los años de 2014, 2017, 2019, evidentemente la represión en Venezuela aún no ha cesado, y tal también como ha dicho nuestro director Alfredo Romero, sigue o continúa el efecto de puerta giratoria. Hablamos con esto, que decimos que cuando unas personas entran a este espacio de la represión, que es la cárcel, otros salen manteniéndose el mismo más o menos un mismo margen de presos políticos. Lo que quiere decir con esto es que en Venezuela no ha cesado la represión. En Venezuela no ha cesado la detención con fines políticos, y bueno, lo vimos nosotros recientemente, ya
bueno, ya hace un mes, donde hubo una nueva escala a la represión, donde detienen a personas, miembros de sindicatos, miembros de partidos políticos y también a defensores de derechos humanos. Eso, sin duda alguna, lo que hace es que nosotros tengamos bajo la lupa todo lo que está haciendo el Estado en contra de estas personas que recientemente, en el caso de unas personas que pertenecían o pertenecen al partido político Bandera Roja, fueron privadas de libertad por manifestar su descontento en contra de políticas laborales. Y esto sin duda alguna no enciende las alarmas y además de eso aumenta la cifra de presos políticos en Venezuela, que el día de hoy son 245, se mantienen 245 presos políticos tras las rejas, lo que hablaremos un poco más detallado cuando adelantemos lo que es las cifras de la represión. Foro Penal ha venido ahorita creciendo exponencialmente, no solamente en el país, que ya tenemos un equipo de defensores activos que no necesariamente son abogados, sino que puede ser una ama de casa, un médico, un odontólogo, un ingeniero, un arquitecto que colabora con la defensa y protección de los derechos humanos. Son nuestros activistas, el gran número que tiene el Foro Penal que colabora sin nada a cambio. Sin nada a cambio, estas personas trabajan, hacen actividades a los fines de visibilizar la violación de los derechos humanos para que no olvidemos a esas personas que se encuentran hoy tras las rejas y arbitrariamente. También sigue creciendo esta organización en el caso de los abogados que forman parte de Foro Penal, que son los que se encargan de hacer las audiencias, de hacer las denuncias internacionales, de hacer las denuncias nacionales ante la Defensoría del Pueblo, ante la Fiscalía o ante los tribunales de la República, a los fines de que se pueda evidenciar la violación por parte de organismos del Estado. Así que nosotros continuamos haciendo campañas para que se unan más voluntarios, tanto abogados como no abogados, en distintos estados del país. Hoy Foro Penal en toda Venezuela tiene coordinaciones donde ejercen precisamente con un grupo de abogados la defensa y protección de los derechos humanos. Algo importante que es que nosotros siempre debemos recordar, y sobre todo en estos espacios que son realmente una ventana hacia la comunicación, que no debe cesar ni deben ser cerrados ninguno de estos espacios. Y un abrazo solidario desde aquí a todos los comunicadores que de alguna manera u otra les han cerrado sus espacios por intentar decir la verdad en cuanto a la represión, en cuanto a la violación de derechos humanos. Y vaya que cada vez es más duro recibir una información de calidad en Venezuela por el cierre de tantas ventanas que ha habido, tanto a los medios impresos como a los medios audiovisuales, como distintamente incluso hasta los reporteros gráficos, donde también han sido objeto de represión. Nosotros hemos dicho que uno de los derechos más importantes después de la vida, y no con esto quiero decir que haya una categorización de los derechos, porque esto no es así. Eso lo hemos dicho muchísimo en las universidades, en los sitios donde nos presentamos. Es que evidentemente los derechos humanos no pueden ser categorizados. Para tratar de ser menos abogado, me gustaría explicar un poco eso para que se pueda comprender de una forma más amplia, ¿no? Los derechos humanos son aquellos que nacen contigo, que están contigo, que son fundamentales. Desde que tú naciste, nadie te los puede quitar porque son inherentes a la persona humana. Forman parte de tu ser. Nadie los puede tocar, nadie los puede censurar, son tuyos. Nadie puede
hacerles daño a esos derechos. Y así lo hemos explicado tanto en las escuelas como en las universidades, cuando nosotros hablamos con los niños tratando de explicarle qué son los derechos humanos. Evidentemente hablamos del derecho a la vida, pero una de las cosas que nos enfocamos más es en el derecho a la libertad. Y es que se ha dicho, muchos autores han escrito sobre la importancia del derecho a la libertad. Es un derecho muy amplio que tutela y pudiera decirse que de ahí derivan muchísimos otros derechos. Recientemente estaba leyendo un texto donde decían que la libertad debe equipararse al derecho a la vida, porque decían que las personas que se encuentran privadas, y más de forma injusta, es como si no tuvieran parte de su vida. Vaya, por eso es que nuestro empeño en defender la libertad, que todas las personas sean libres y que solamente haya o se cumpla lo que diga la Constitución de Venezuela, que es que la persona esté cometiendo un delito infraganti o en su defecto que tenga una orden de aprehensión. ¿Cómo es esto? Bueno, si la persona está cometiendo un delito infraganti, es que básicamente a la persona la agarraron con las manos en la masa y ahí la detienen porque la encontraron específicamente realizando un hecho punible, tipificado en la ley. Quiere decir que ese hecho que estaba cometiendo esa persona estaba escrito o está escrito en la ley penal, en la ley que regula ese tipo de conductas, y por eso esa persona es aprehendida. Esa es una de las formas que una persona pudiera perder su libertad. Y la otra forma es que luego de una investigación, un fiscal solicite ante un juez una orden de aprehensión porque hay suficientes elementos importantes o elementos de convicción, como decimos nosotros los abogados, que puedan hacer presumir que una persona realizó un hecho punible. Ahora, si no se cumplen estas dos circunstancias, estaríamos hablando de una detención con fines arbitrarios. Un poco el concepto es un poco más amplio, pero básicamente es para que las personas puedan comprender por qué nosotros denunciamos estas cosas. Porque las personas que se encuentran hoy privadas de libertad pueden que hayan sido investigadas porque haya habido algunos hechos que presuntamente se tipifican como delitos, pero luego de la investigación realizada por la directiva, viendo el expediente, viendo cada una de las circunstancias que arropan esa detención, nosotros pasamos a analizar el hecho en concreto y si cumple con una de las categorías realizadas por Foro Penal, entonces estaríamos hablando de que pudiera haber una detención arbitraria, como es el caso de los presos políticos que hoy están, que no hayan cumplido ninguna o alguna de esas dos categorías, que no haya sido cometido un delito infraganti ni haya habido una orden de aprehensión. Es por eso que nuestra denuncia siempre es, nos enfocamos en defender la libertad de las personas. Hace unos años, Foro Penal, conjuntamente con unos colaboradores, y es algo que invito a todas las personas que hoy nos están escuchando a visitar YouTube, la página o el perfil de Foro Penal, donde nosotros hicimos un experimento y dejamos es un experimento en un edificio donde había un ascensor y precisamente se cerraba el ascensor a propósito. Las personas quedaban cerradas en el ascensor por unos minutos y empezabas a ver la desesperación de esas personas que no podían salir del ascensor. Estaba haciendo todo esto filmado por una cámara y veíamos la desesperación de eso. Unos 2 minutos mientras que estaban la persona en el ascensor. Y
y luego llegaba un mensaje, o llega, y dice, bueno, usted estuvo 2 minutos en un ascensor donde no podía salir. Imagínense estas personas que tienen algunos ya más de 5 años de prisión, sin haber sido sometido a un juicio, sin haber podido ejercer directamente su defensa de forma correcta, y que ya tienen más de 5 años en una habitación donde de forma injusta. A veces nosotros tenemos que ponernos en los zapatos de cada una de las personas que se encuentra privada de libertad. La privación arbitraria de libertad quiebra a la familia, quiebra completamente, la desborona a la familia. Cuando usted habla con los familiares de estas personas que están privadas injustamente de la libertad, sus historias son muy tristes, y nosotros tenemos que solidarizarnos con estas personas. No solamente el Foro Penal, sino todo el venezolano que me está escuchando, todo el venezolano que vive día a día lo que está ocurriendo en el país, y que sabe que una persona por denunciar o por protestar, o simplemente no estaba haciendo nada, a lo mejor estaba acompañando a alguien para un sitio y llegaron unos funcionarios y los detuvieron, como efectivamente tenemos casos así. Y estas personas se encuentran privadas de libertad sin poder disfrutar un 31 de diciembre, un 24 de diciembre, un cumpleaños, la celebración de algún nacimiento de un hijo. Hay presos políticos que ni siquiera conocen a los hijos, o velar quizás a un familiar cuando muere, porque no puede salir de la cárcel de forma injusta. Y las decisiones o la arrogancia y el poder supremo que sienten algunos jueces al momento de hacer las solicitudes para que liberen a estas personas, esa arrogancia, esa falta de humanidad, sinceramente, o les digo yo, no es que nosotros lo estemos inventando, es que ellos pueden tener responsabilidad penal y civil, y el día de mañana eso va a ser sancionado. Estas personas que mantienen y que han solicitado las medidas privativas de libertad injustamente de quienes hoy se encuentran tras las rejas, es importante también que recuerden que esos delitos no prescriben. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, señor, que si pasa mañana, pasado 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, eso igualito puede ser sancionado, investigado y condenado. Es lo que es el mensaje que nosotros siempre damos a las personas que forman parte del esquema represivo por parte del Estado. Así que una de las cosas que nosotros debemos aprender como sociedad es que cuando le violan el derecho humano a una persona, se lo están violando a todos. Si una persona fue privada injustamente de la libertad por protestar pacíficamente por un derecho, supongamos el derecho al agua o el derecho a los servicios básicos con los cuales debe tener el ser humano, y esta persona es detenida arbitrariamente simplemente por manifestar pacíficamente, ese es un derecho que están denunciando, que le están violando, y que también nos afecta a nosotros, porque el día de mañana que nosotros que queramos hacer lo mismo, de caso protestar pacíficamente a los fines de que sea observado o sean resueltas nuestras peticiones ante los organismos públicos, ese día nosotros no lo vamos a poder hacer, porque vamos a estar intimidados por lo que le ocurrió a X persona. Eso es lo que causa el efecto intimidatorio que genera la represión. Es cierto, ha ocurrido, y el Estado represivo conoce que genera este efecto intimidatorio, y es por eso que nosotros hemos visto una caída, sí, comparado evidentemente con el año 2014, 2017, 2019, en las protestas. Sin embargo, ahorita,
específicamente por temas de derechos laborales y por supuesto con servicios básicos por razones de economía, hemos visto que también ha habido unas recientes protestas y producto de estas protestas también este reclamo justo de derechos, ha habido represión y ha habido detenciones arbitrarias, lo que debe a nosotros causarnos una alarma, porque cuando inicia de nuevo la represión, que no, en realidad nunca ha cesado, pero lo vemos en cifras con relación comparado, como les digo, ya en los años más fuertes, 2014, 2017, 2019, pareciera que visualmente se viera como que, bueno, no es que ya no hay tanta gente protestando. No, sí hay. Y nosotros lo registramos en las cifras y vemos cómo ocurre la detención. Y si no es una detención arbitraria nueva, son condenas a personas inocentes, que ha habido recientemente también donde unas personas que completamente inocentes fueron condenadas por el presunto magnicidio al presidente, y fueron 30 años donde fueron condenadas estas personas inocentes, donde hubo tortura, donde hubo tratos crueles, inhumanos y degradantes, donde hubo diversas denuncias y fueron condenadas estas personas, algo que nosotros no descansaremos hasta luchar por su libertad, y que si la familia nos escucha hoy, quiero que sepan que Foro Penal está colocando todas las fuerzas para liberar a cada uno de los presos políticos. No hay un preso político, no hay tampoco una categorización, o mejor dicho, una jerarquización de los presos políticos. Todos los presos políticos para el Foro Penal son importantes, cada uno de ellos en cada uno de los estados. Foro Penal siempre está atento a cada uno de los presos políticos, bien sea por situación de salud o bien sea por alguna atención que requiera cada uno de los que representamos en nuestra organización. Otra de las cosas interesantes que nos venían preguntando hace poco era ¿por qué resulta que hay otra cifra de presos políticos y ustedes tienen otra con menos presos políticos? Bueno, porque es que el Foro Penal, cuando va a analizar cada uno de los casos de detenciones de presos políticos, lo hace de una forma seria y con un esquema de análisis importante, donde cada uno de los casos, el expediente, el hablar con el familiar, hace que podamos incorporarlo dentro de una de las categorías. Así que el llamado es que cuando se vea una cifra distinta a las que realiza la organización, es que se analice de forma correcta y se vea cuáles fueron los hechos que están detrás de cada una de las detenciones. Nosotros por lo menos no tenemos en nuestra cifra de presos políticos a personas que hayan cometido delitos comunes, porque si están cometiendo delitos comunes es lo que hablamos al principio, se encuentra una detención en flagrancia o una orden de aprehensión. Y es ahí que por eso nosotros no colocamos esas personas, porque no forma parte de la categoría de los presos políticos. Una de las cosas también interesantes cuando defendemos los derechos humanos, además de la vida, la libertad, es la integridad personal. Es que independientemente si usted cometió un delito o no, la persona que cometa el delito también tiene derechos humanos. Y tal es el caso que la persona, el más criminal de todos, el que usted se puede imaginar, el delito más atroz, esa persona tiene derechos humanos. Esa persona tiene derecho a la defensa, tiene derecho a un juicio justo, tiene derecho al debido proceso, tiene el derecho a que se resguarde su libertad, su integridad personal, y tiene derecho sobre todos los derechos, que está el derecho a la dignidad. Esto es interesante porque, a pesar de que hace poco les dije que no hay una jerarquización de los derechos, resulta que cada uno de los derechos humanos
ya se ha dicho y suficientemente aceptado por la doctrina nacional e internacional, donde de la dignidad emana cada uno de los derechos humanos. Entonces, esta persona que haya cometido el delito más atroz que usted se puede imaginar, cualquiera, haga un ejercicio mental donde usted pueda imaginar cualquier delito, esa persona tiene derechos humanos. Quiere decir que debe ser tratada bajo los límites de la dignidad que debe ser tratado el ser humano. Quiere decir que debe comer, debe dormir, no debe ser maltratado, no debe ser torturado. Una persona que ya suficientemente está cercenado el derecho a la libertad tras las rejas, en una habitación 4x4, si tiene suerte, una sola habitación 4x4, porque realmente ahorita las circunstancias de las carcelarias que vive nuestro país ya ha sido denunciado por diversas organizaciones que se dedican solamente a la parte carcelaria, a la parte penitenciaria. Sabemos que las condiciones no son las más idóneas para cada uno de los presos que se encuentran hoy en nuestro país. Y eso estamos hablando cuando una persona comete un delito muy grave. Pero bueno, pero es que si usted no cometió delito y usted es un preso político, entonces las circunstancias de la detención, imagínense, ya solamente el hecho de no haber cometido delito, y además de eso, si es que lo van a someter o va a ser sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes, o algún tipo de tortura, la violación de derechos humanos es mayor y gravemente sancionada. Hace poco nosotros también hemos visto que la aplicación por parte del Estado con relación al mismo Código Orgánico Procesal Penal. El Código Orgánico Procesal Penal es quien regula los procedimientos en materia penal, en materia criminal, y el Código Penal es quien tipifica los delitos, quien dice cuáles son las conductas que deben ser sancionadas. Además del Código Penal, hay leyes especiales. En el Código Orgánico Procesal Penal, como repito, es el que regula los procedimientos. Hay un artículo que fue aprobado recientemente tras la reforma que señala que ninguna persona puede estar detenida por más de 2 años o 3 años en este caso. Si una persona, sin haberle celebrado un juicio, si una persona ya tiene más de 3 años de prisión y no se le ha celebrado el juicio, esta persona debe ser puesta en libertad. Eso lo dice el Código Orgánico Procesal Penal sin ningún tipo de excepción. Es decir, que no es que hay una forma de que, bueno, lo que pasa es que tiene tanto tiempo, pero el código es claro, el código dice, tiene que estar en libertad, así. Esta solicitud la hemos hecho, como otras tantas solicitudes, artículo 230, específicamente el que estoy hablando, como tantas solicitudes que ha hecho el Foro Penal por presos políticos que tienen ya más de 3 años privados de libertad y que aún no han sido liberados por esta reciente reforma del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Qué nos demuestra esto? Que es el mismo Estado que vulnera las normas que dicta. Y ahí es donde nosotros hemos dicho ya en repetidas ocasiones que en Venezuela no hay Estado de Derecho y que debemos nosotros luchar para que en Venezuela vuelva, o sea, rescatado el Estado de Derecho, la libertad y la democracia. Pues por este tipo de solicitudes, solamente por darles un ejemplo de todas las cosas que ocurren en los tribunales, ese tipo de solicitudes que no hay pronunciamiento o simplemente lo niegan esta solicitud, nos pone en evidencia de que efectivamente se trata de una detención con motivos políticos. Y así como eso, otro de los casos interesantes que nos ocurre es que a veces cuando... una de las cosas que nos preocupa es la detención
con fines arbitrarios, pero donde se viola el derecho a la defensa. Con esto les explico un poco más adelante, después que vayamos al corte. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.be. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Pero continuamos aquí Aquí se habla libertad. Les comentaba que una de las cosas que ocurre también cuando realizamos la defensa de alguno de los presos políticos es que al momento de querer revisar los hechos por los cuales se le investiga o qué fue lo que presentó la fiscalía en contra de esa persona, se nos impide ver el expediente. Eso es algo que hemos también denunciado y que ocurre con mucha frecuencia en el caso de estas detenciones políticas, como también cuando una persona es privada de libertad y desea que la representación la haga una defensa privada, como en el caso del Foro Penal, una defensa privada, efectivamente, pero una defensa privada ad honorem, quiere decir una defensa privada, pero no cobramos absolutamente nada por la representación de estas causas donde haya habido violación de los derechos humanos, específicamente por temas políticos. Cuando esta persona requiere esta representación privada para ejercer su derecho a la defensa, se le impide tener comunicación con su abogado. Ese tipo de vulneraciones también se han denunciado y que ocurren también con mucha frecuencia en el caso de las detenciones con fines políticos. Sin duda alguna, nosotros vamos a continuar denunciando este tipo de atropellos en las diversas circunstancias que ocurran para que pueda seguir visibilizándose esta violación de derechos humanos y no es que mañana digan, mire, pero es que en Venezuela ya no está pasando nada, en Venezuela están mejorando las cosas, en Venezuela ya no hay tanta represión o en Venezuela ya no se están violando los derechos humanos, cosas que no es cierta. No es cierta. Y ahí está el reporte que nosotros tenemos en nuestra página web www.foropenal.com, donde el primer reporte o el reporte de la represión del primer semestre del año 2022 así demuestra que la represión en Venezuela no ha cesado, que continúa y que se siguen vulnerando los derechos humanos. Cuando nosotros esperamos que esto ocurra, y ya lo hemos dicho también en diversas oportunidades,
el día de mañana, decidan abrir todas las celdas y liberar a cada uno de los presos políticos. Y que ese sea un tema de tanto que se ha dicho ahorita en que se estaba o se está negociando entre la oposición y el gobierno, y ojalá que el tema de la liberación de todos los presos políticos sea algo que tenga prioridad y que sea lo primero que debe realizarse para poder seguir a otro tipo de negociación. Los presos políticos no pueden utilizarse como fichas de negociación, no pueden ser rehenes de la represión. Y, y esto debemos decirlo con seriedad. Por eso es que siempre estamos atentos a cualquier tipo de solicitudes que se nos hagan, siempre y cuando el objetivo sea la liberación de los presos políticos en toda Venezuela, para que así podamos decir que se está aproximando el rescate a las instituciones, al Estado de Derecho, a la justicia, a la democracia y a la libertad. Algo interesante también que ha ocurrido, y a lo largo de todo este tiempo también lo hemos, por lo menos en el caso del Estado Carabobo, fíjense que hemos tenido denuncias por parte de la violación de derechos humanos en cuanto a la prensa, en cuanto a los medios de comunicación. Y es que ya hace algunos años el carabobeño fue cerrada su edición impresa porque utilizaron el monopolio del Estado que suministraba el papel a este medio impreso y simplemente dijeron, mire, ya no les despacho más papel. Y si no les despacho más papel, evidentemente el carabobeño cerró. En ese momento nosotros denunciamos también ante el Ministerio Público esta irregularidad y tampoco se tuvo respuesta. Por eso es que es importante que todos los comunicadores sociales sean también que verifiquen cada una de sus violaciones de derechos humanos por parte del Estado y que siempre denuncien para que quede un respaldo, que usted pueda tener en el archivo esa violación del derecho humano. Recuerden que el derecho a la libertad de expresión es un pluriderecho. Es decir, que la libertad de expresión, dentro de la libertad de expresión hay varios derechos. Se encuentra el derecho a la verdad, que está ahí, dentro de la libertad de expresión. En el caso de los trabajadores de la comunicación, se encuentra el derecho al trabajo y, por supuesto, el derecho a la información que tiene. Entonces, dentro de la libertad de expresión hay muchos derechos, por eso es que se llama un pluriderecho. Nosotros debemos defender a todas las personas que trabajan en los medios de comunicación, que de una manera u otra hacen vida a diario para poder brindarnos la información que corresponde, que el venezolano debe tener esa información a diario y por señal abierta, una información veraz, oportuna, real, apropiada, sin ningún tipo de tergiversación, que se pueda decir que hay un tipo de manipulación. Debe ser libre de toda manipulación que pueda llegar de forma correcta a cada uno de los hogares de los venezolanos. Por eso es que siempre la campaña es también para las personas que forman parte de los medios de comunicación, que forman parte del equipo de defensores activos, para que colaboren también con la defensa de los derechos humanos, para que puedan establecer las campañas, para que se pueda visibilizar la violación de derechos humanos, así como lo están haciendo en distintas ciudades del mundo y que el Foro Penal siempre hace constantemente. También ha habido unas campañas interesantes que ha hecho nuestra organización, como lo es el Autobús de la Libertad, donde personas que no tienen posibilidades económicas y quieren visitar, cuando hay la posibilidad de visitarlos a los presos políticos,
Entonces se trasladan de cada uno o de varios estados del país en autobús donde van todos los familiares, le llevan alimentos y esto es respaldado también por el equipo de defensores activos y abogados de esto pueda seguir realizándose en lo que va de todo este tiempo en Venezuela. También recientemente publicamos un documental donde el equipo o en este caso, todo el equipo de Foro Penal, los coordinadores y específicamente los directores, el director presidente y el director vicepresidente, el doctor Alfredo Romero Mendoza y el doctor Gonzalo Imiop, fueron a cada uno de los estados. Eso lo conversamos hace poco también en el programa, pero fíjate la importancia de esto. A cada uno de los estados, en comunidades rurales, donde fueron a explicar la violación de derechos humanos a través de canciones. Y el efecto que pudimos observar al momento de hacer esto, le llamó Alfredo Romero y Gonzalo Imiop trovadores por derechos humanos, canciones comunes que usted conoce, que escucha a diario, llevando quizás otro mensaje distinto al significado que usted pensaba de la canción o el que usted le pueda dar, porque las canciones realmente, la música es universal y usted puede darle un significado a una canción o darle otro significado. En este caso nosotros el significado que vimos es evidentemente la violación de los derechos humanos, como desde el principio, desde la violación al derecho a la vida de las personas que han sido ejecutadas extrajudicialmente, los que han sido torturados, los que han sido sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, los que han sido privados de libertad de forma arbitraria y también los que se han marchado del país. Las personas que han tenido, que ya la última cifra que revisamos hace poco, dado por organismos oficiales internacionales, son 6.800.000 venezolanos que hoy están fuera del país. Ese regreso, esa vuelta al país, nosotros la añoramos muchísimo, porque hay muchas personas que quieren venir a su patria, que quieren venir a su estado, a su ciudad, a su pueblo, a su caserío, donde extrañan lo suyo. Y eso es un derecho también. Es un derecho y nosotros tenemos que apoyarlo. Todas las personas que se encuentran fuera del país y que quieren volver a Venezuela en unas circunstancias distintas, en unas circunstancias donde se respete la justicia, donde haya Estado de Derecho, donde no haya más represión, donde todas las personas que vulneraron los derechos humanos se vean sancionadas, donde usted tenga la posibilidad de que al momento de que haga una denuncia, o el momento que haga una denuncia, sean tutelados sus derechos. Y imaginen ustedes lo bonito que fuese eso, que ustedes mañana están siendo objeto de algún atropello por parte de un funcionario del Estado y usted va a un organismo, denuncia y sancionan. Eso es simple. Le cuesta cero al Estado. Cero. No hay que hacer ningún tipo de inversión para hacer justicia, excepto de los órganos que se tienen ya, la administración, los tribunales. Ahora, lo que sí hay que hacer es una reestructuración completa del sistema judicial, donde las personas que hoy forman parte de los organismos de administración de justicia, los jueces, los fiscales, los magistrados, no deben ser escogidos a dedo, sino por concurso. Un juez de penal no puede ser escogido a dedo. Tienes que tener unas credenciales, estudios, posgrados, un estudio
socio psicológico, donde la persona se vea si realmente puede administrar justicia. En algún momento estaba leyendo uno de los textos y decía, bueno, es que el Dios es un Dios sobre la tierra porque es el que limita la libertad. Sí, pero para un momentico, para que una persona sea considerada así tan grande, tiene que por lo menos tener algún tipo de estudio, que sea sometido ante un concurso, una oposición de credenciales, que vuelva la meritocracia al país. Que hayan personas probas que realmente puedan ser o entender cómo es que se maneja la justicia. Hoy muchos de los jueces que se encuentran en Venezuela, para decir más del 90%, son provisorios, quiere decir que no son por concurso. O sea, mañana agarra y le dice, mire señor, usted hasta hoy trabajó y se va. Entonces no hay ningún tipo de algo que le dé al juez esa forma de poder administrar justicia con tranquilidad y que no sepa que por tomar una decisión en contra del Estado va a ser votado, va a ser despedido. Así que es importante que nosotros eso lo podamos analizar, exigir ante los órganos de administración de justicia y decirle, mire, nosotros queremos que vuelva el Estado de Derecho, pero con personas que sepan de derecho. Que no es que vayan a privar a la persona de libertad sin saber. Hay jueces que nos preguntan y nos dicen, mire, pero ¿qué hago aquí? ¿Cómo se hace esto? Jueces. Eso no debe pasar. Eso no debe pasar. Y ahí debemos nosotros hacer un tipo de encuentro, de reunión con las autoridades para que esto se dé a cabo. Un enlace con las universidades para que esto sea tomado en cuenta. Vamos entonces ahora con la máquina de la represión. La máquina de la represión. Muy bien. Tenemos que hay presos políticos, 245 presos políticos, 13 son mujeres, 128 militares, 117 civiles y un adolescente. Total de arrestos acumulados desde que el Foro Penal del año 2014 hasta el 29 de agosto, hasta el día de ayer, tenemos un total de arrestos acumulados de 15.776 personas han sido arrestadas con estos fines. 9.414 personas aún tienen medidas cautelares. 11 fallecidos en custodia del Estado. 875 civiles presentados ante tribunales militares. Solamente en el año 2022 ha habido unas excarcelaciones, 28 encarcelaciones y excarcelaciones, 17 personas. Bien, ahí vimos lo que es las cifras, la máquina de la represión, donde ya lo que hemos venido diciendo a lo largo de todo el programa, que no ha cesado la represión en Venezuela. Lo que también es importante que destaquemos, que esto debe cesar, esto debe parar, debemos llegar a un punto de encuentro donde los venezolanos podamos saber que por denunciar lo correcto no se deben vulnerar nuestros derechos humanos. Y nosotros como organización, como Foro Penal, vamos a continuar trabajando por ustedes, para proteger los derechos humanos en Venezuela. Y que todas las personas que se encuentran a lo largo del mundo vean que en Venezuela, el día de mañana,
o en 5 años, en 10 años, en el tiempo que sea necesario, vamos a hacer justicia. Se va a hacer justicia y nuestra exigencia será y siempre continuará estando en nuestros corazones un objetivo, y es que realmente en toda Venezuela se haga justicia, que no haya impunidad y que cese la represión, que todas esas personas que fueron sancionadas, o en este caso privadas arbitrariamente de la libertad, vean la justicia, sean indemnizadas, reparadas, y que además de eso toda Venezuela sepa la verdad de lo ocurrido en toda esa violación de derechos humanos. Por aquí me despido y agradezco nuevamente a la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares, a la Gerencia de Producción, Willis Cadarcaya, a la producción, Catherine Manzano, y a Controles, Julio Pinto. Muy buenos días y muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. RCR presentó al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad.